Espero que se encuentren muy bien. Esta clase, bueno, nos vemos en realmente en esta razón tan fuerte de poder dar de manera virtual, siempre tratando de cuidar la salud en todos ustedes, ¿no? En todos nosotros, ¿no? Y con los casos de influenza que han estado aumentando, se vio oportuno que esta semana se trate de ver la opción virtual. Bueno. Como ya saben y estuvieron en la anterior clase, hablamos de dos tipos de técnicas se realizan en el raquis, ¿no? O en la espalda del paciente, ¿no? Hoy vamos a hablar lo que es la anestesia peridural, que también es un tipo de anestesia regional conductiva, ¿no? Haciendo recuerdo, este tipo de anestesias no es nada más que la colocación de anestésicos locales, en este caso en el espacio epidural, para producir una anestesia regional, ¿no? Con un bloqueo sensorial, un bloqueo motor y un bloqueo simpático. Este tipo de anestesia nos da más que todo un bloqueo sensorial, ¿ya? Por tanto, este tipo de anestesia se realiza en el neuroeje, en lo que es el raquis, ¿no? Y se conoce como anestesia peridural. Y hablamos de la anestesia subaracnoidea en la anterior clase. Y es así, ¿no? Que la anestesia peridural no es nada más que una forma de bloqueo neuroaxial y se logra mediante la introducción de soluciones, en este caso anestésicos locales, como anestésicos locales amidas, anestésicos locales ésteres, en el espacio epidural. Y va a lograr diferentes tipos de un bloqueo regional con diferentes niveles, de acuerdo al volumen que vayamos insertando. Bueno, por tanto, producimos un bloqueo en la conducción nerviosa a nivel de la médula espinal. Un poco de historia, ¿no? La anestesia epidural lumbar. En humanos ha sido descrito por primera vez en 1921, jóvenes. Desde ese entonces hasta la actualidad ya se utiliza la anestesia peridural, imagínense. Y la técnica de la pérdida de la resistencia de Dogliotti, que les voy a ir explicando cuando ya vayamos desarrollando la clase, se ha ido hablando desde los años 1930. Imagínense, desde entonces hasta ahora, todos los cambios que ha habido en cuanto a medicamentos, en cuanto a la experiencia en la técnica, ¿no? Hoy por hoy, hasta el momento, es bastante como se ha ido observando, ¿no? Anatómicamente, nuevamente vamos remarcando, ¿no? 7 vértebras cervicales les tiene nuestra columna vertebral, 12 torácicas, 5 lumbares y 5 sacras, ¿no? 4 curvaturas fisiológicas, normalmente, ¿no? La lordosis cervical y lumbar y la cifosis dorsal y sacra. Referencias superficiales, de acuerdo a las apófisis espinosas que tenemos, ¿no? La C7 sobresale a nivel de la región occipital, a través de la nuca que llamamos, ¿no? La dorsal 3, la espina del omóplato, más o menos es una referencia anatómica. La dorsal 7, en la punta del omóplato. Lumbar 4, lumbar 5, a través de la espina ilíaca anterosuperior. ¿Ya? Entonces, más o menos ese nivel. Hacemos un trazo a nivel dorso lumbar, espinas ilíacas posterosuperiores, del anterosuperior, posterosuperior, y ahí está, espacios L3, L4. No, acá tenemos la proyección de la columna vertebral, ¿no? Definitivamente, el apoyo y la protección medular y las raíces es muy importante tomar en cuenta. La médula se extiende, ¿no? En adultos y en niños, en adultos hasta L2, en niños hasta L3. Ahí es donde termina el cono medular. Todos estos puntos que tenemos que recordar, realmente lo tenemos muy presente al momento de dar una anestesia en el raquis o en el neuroeje en el paciente, ¿no?
En cuanto a las meninges, ¿no? Tenemos 3 meninges, la dura madre, la aracnoides y la pía madre. La pía madre está íntimamente unida a la médula espinal y a las raíces nerviosas. La aracnoides rodea la pía madre, encerrándola en el espacio subaracnoideo. Y la dura madre, ¿no? Esa capa cerosa que se encuentra en la superficie del aracnoides, va unida definitivamente al ligamento amarillo en su capa parietal. La anatomía, desde que ingresamos hasta el espacio epidural. Ingresamos desde la piel, el tejido celular subcutáneo, el ligamento supraespinoso, ligamento interespinoso, atravesamos lo que es el ligamento amarillo, jóvenes. Debajo o detrás del ligamento amarillo se encuentra el espacio epidural, que es ahí donde tenemos que ingresar. Por tanto, piel, tejido celular subcutáneo, ¿no es cierto? Aquí están las apófisis espinosas. Vamos entre el ligamento supraespinoso, interespinoso, ligamento amarillo y el espacio epidural. Más profundamente, atravesando la dura madre y la aracnoides, estaría el espacio subaracnoideo, ¿no? Luego está la pía madre, la médula espinal. Por tanto, en esta técnica epidural tenemos que atravesar el ligamento amarillo. ¿Cómo se siente al momento de atravesar? Como ya les mencioné, lastimosamente ahora, hoy por hoy, es una técnica totalmente subjetiva, con práctica, jóvenes. Atravesamos piel, celular subcutáneo, supraespinoso, interespinoso y el ligamento amarillo que se siente al momento de atravesar. No olviden que las agujas que utilizamos son agujas descartables actualmente. Son agujas que tienen un bisel filoso. Es muy filo el bisel. Por tanto, en pacientes, por ejemplo, que tienen alguna alteración hormonal o un cambio hormonal, como en las embarazadas, el ligamento amarillo es totalmente reblandecido y no se siente mucho, ¿no? Entonces aquí con mucho cuidado, esperando llegar al espacio epidural con las técnicas que tenemos. La absorción y la distribución del medicamento, ¿no? El anestésico local llega al espacio epidural a través de la dura madre hasta el espacio subaracnoideo cuando se trata de una anestesia subaracnoidea. Pero en el espacio epidural, llegamos al espacio epidural y ¿dónde va el anestésico? Va hacia la parte de arriba, la parte cefálica y la parte caudal, hacia abajo, dentro del espacio epidural. ¿No es cierto? ¿Por dónde sale? Porque por ahí está también conectado, por los agujeros intervertebrales, también se encuentra con la grasa epidural y se absorbe a través de los vasos epidurales que se encuentran en esa región, ¿no? ¿Qué tipo de anestésicos utilizamos? Depende. Hay anestésicos, cuando ya hablemos de la parte de farmacología de los anestésicos locales, se van a dar cuenta que de acuerdo al mecanismo de acción, hay anestésicos de acción corta, de acción intermedia, de acción prolongada. Por ejemplo, ahí están la lidocaína, la bupivacaína, la levobupivacaína, ¿no? Normalmente utilizamos una sola dosis en bolo del anestésico local cuando ya nos encontramos en el espacio epidural. Por tanto, nos va a proporcionar una anestesia quirúrgica, más o menos de 1 hora, 2 horas, 3 horas. Depende si utilizamos algún tipo de aditivo o un coadyuvante con el anestésico local para prolongar su acción. Por tanto, depende del tipo de anestésico local administrado, si es amida, si es éster, el tiempo de acción que tiene, si tiene una acción intermedia corta, acción intermedia prolongada, y si se utiliza algún tipo de aditivo, como el uso de un opioide, el uso de adrenalina, ¿no? Para prolongar la acción, ¿ya? ¿Qué efectos vamos a tener? Vamos a tener un bloqueo nervioso, un bloqueo neural, ¿no? El inicio del bloqueo con este tipo de anestesia peridural es más lento que con la anestesia subaracnoidea o la anestesia raquídea, que entre comillas se conoce, ¿no? ¿Por qué? Porque se produce más el bloqueo sensitivo que el bloqueo motor, jóvenes.
La anestesia normalmente se desarrolla de forma segmentaria y puede lograrse un bloqueo más selectivo. ¿A qué me refiero? De acuerdo, mucho en la anestesia peridural no se ve con cambios de la posición, pero en una anestesia subaracnoidea, cuando llegamos directamente, atravesamos la subaracnoides, atravesamos, llegamos al espacio subaracnoideo, ahí hacemos directamente un bloqueo motor. Entonces podemos jugar más con una anestesia más segmentaria de acuerdo a la posición del paciente. Si yo pongo a mi paciente en decúbito lateral, puede ser lateral izquierdo o lateral derecho, ¿no? Entonces yo podría administrar la anestesia, dejar en esa posición al paciente para que se absorba y produzca un bloqueo a ese nivel. En la anestesia peridural no pasa eso, jóvenes. Yo administro el medicamento y el medicamento produce un bloqueo por niveles, ¿ya? ¿No? Niveles segmentarios, ¿ya? En la parte cardiovascular, al producirse un bloqueo sensitivo, motor, simpático, ¿no? Existe una vasodilatación. Por tanto, se puede observar una hipotensión dependiendo del nivel. Si mi nivel llega a nivel T4, donde me va a bloquear la parte simpática, en el paciente se traducirá con una hipotensión, a veces brusca, severa, depresión del miocardio, ¿no? Entonces yo con esto, tranquilamente, yo tengo que actuar, ¿ya? Administrando medicamentos vasopresores para levantar esa presión o administrando líquidos, ¿no? Dependiendo del paciente, ¿ya? Se ha visto que la anestesia peridural podría reducir la trombosis venosa y una embolia pulmonar. Esto no se ha demostrado a ciencia cierta, jóvenes. Hoy por hoy, en una cirugía de ortopedia, por ejemplo, en prótesis de cadera, tenemos otros recaudos, ¿no? Para evitar cualquier complicación como es la trombosis venosa, ¿no? Se da medicamentos que nos eviten esto, ¿no? Incluso corticoides y otros medicamentos para evitar estos cuadros, ¿ya? ¿Cómo preparamos al paciente para una anestesia conductiva? No se olviden que siempre les menciono, paciente ingresa a quirófano, es importante en el paciente monitorizarlo para ver cómo está. Si bien nosotros tenemos la valoración preanestésica, pero tenemos que saber cómo se encuentra nuestro paciente hemodinámicamente en quirófano, ¿no? Para eso medimos la presión arterial, vemos la frecuencia cardíaca, vemos el ritmo, ¿no? Con el cardioscopio, la saturación de oxígeno, ¿no? Tengo que tener un buen acceso endovenoso, te pondré una buena bránula con un buen calibre dependiendo de la cirugía. Veo si lo voy a premedicar al paciente. Hay algunos que entran bastante ansiosos y al estar ansiosos no respiran bien, no colaboran. Entonces es importante a veces sedarlos un poco, ¿no? Pondré oxígeno mediante una cánula nasal y ya tengo que tener todo preparado para este procedimiento, jóvenes, ¿no? El equipo de bloqueo totalmente estéril, los medicamentos que voy a utilizar, desde los anestésicos locales, si algún coadyuvante me va a servir, medicamentos de rescate, si es que tuviera algún evento, ¿no? Como vasopresores, atropina, ¿no? Y medicamentos que me sirvan, ¿no? Y todo el equipo de vía aérea. ¿Qué quiere decir esto? Que mi máquina de anestesia tiene que estar totalmente probada con todo el material para vía aérea, ¿no? Desde el laringoscopio, desde tubo orotraqueal, desde una mascarilla para poder ventilar, absolutamente todo. Bueno, ya teniendo todo esto, el paciente monitorizado con un buen suero, una buena bránula, con un suero normalmente cristaloide, ¿no? Dentro de los cristaloides tenemos la solución fisiológica, el dirige lactato, el dirige normal, ¿no? El paciente ya en esas condiciones, quizás le puedo poner un hipnótico para que esté más tranquilo, en baja dosis. Normalmente lo hago sentar o algunos lo hacen echar de posición lateral,
¿no? Y con todo esto me lavo las manos, ¿no? Voy a lavarme las manos, ingreso y me visto, ¿no? Me pongo guantes estériles para poder proceder a la técnica anestésica. ¿Qué indicaciones tengo para esta anestesia epidural, no? Podría poner este tipo de anestesia, obviamente, si el paciente, laboratorios, todo me da para que yo pueda hacer esta técnica. Podría ser en intervenciones abdominales, intervenciones ginecológicas, para analgesia obstétrica, para cirugías proctológicas, cirugías de traumatología para extremidades inferiores, para caderas, para prótesis de cadera, de rodilla, para histerectomías, para tratamiento del dolor, ¿no? Para intervenciones, incluso intervenciones torácicas jóvenes para tratamiento de dolor, ya dejando un catéter. Por tanto, estas indicaciones también pueden ir combinadas con una anestesia general, con el objetivo de disminuir dosis de la anestesia general y que me sirva para una analgesia posoperatoria en el paciente, ¿no? Cirugías abdominales inferiores, como les mencioné, inguinales, urogenitales, rectales, de cadera, rodilla, vasculares de miembro inferior, intervenciones prolongadas, ¿no? Trabajo de parto, cesáreas, para dolor. Es una técnica muy, muy interesante y muy importante que también se puede tomar en cuenta para estos pacientes. Para esta técnica, obviamente tenemos el material estéril. Dentro del material estéril tenemos gasas estériles, jeringa estériles y la aguja. Esta aguja, que se llama aguja epidural, que se llama aguja TUGI también, son agujas estériles que nos llegan. Antes nos llegaban las agujas metálicas donde se esterilizaba en un tambor a grados que ya tenían como protocolo, ¿no? Y eran agujas bastante antiguas, ¿no? Pero eran estériles. Hoy por hoy estas agujas son estériles, descartables, ¿no? Entonces son agujas muy filosas, ¿no? Esta rosadita que la ven, normalmente la utilizamos para un adulto. Esto es para un niño, la amarillita, ¿ya? La aguja del lado izquierdo, esta metálica, era la que se utilizaba antes, ¿no? También se llaman agujas con alas de Weiss. Las agujas de Weiss también se llaman. Si ustedes se fijan, miren, en la punta, acá, son bordes, bueno, el orificio se encuentra a nivel lateral, ¿no? Los bordes son totalmente filosos, jóvenes. Es muy filoso, ¿no? Entonces, esta punta curva que tiene, que empuja y va a alejar, y llegamos al lugar atravesando el ligamento amarillo, realmente tenemos que tener mucho cuidado al ir atravesando los diferentes elementos hasta llegar al espacio peridural. La posición del paciente es muy, muy importante. Alguna vez ya les dije, ¿no? Espaldas vemos, pero columnas no sabemos, jóvenes, ¿no? Entonces acá tenemos un paciente que está sentadito en sedestación, ¿no? La persona que nos ayuda le toma de los hombros, ¿no? Y se le avisa. Todo lo que se le va a hacer al paciente se le avisa antes, ¿ya? Para que él nos pueda colaborar, ¿no? Se le pide que agache la cabeza y encorve la espaldita y no se mueva, que respire normalmente, ¿no? Entonces, normalmente acá, la línea que está marcando marca hasta las espinas ilíacas pósteros superiores. Hacemos una línea horizontal y en esta línea horizontal va enmarcando hacia el espacio L3, L4, ¿no? Espinas, apófisis espinosas, espacio L3, L4, es donde vamos a acceder. ¿Ya? Esta posición nos ayuda bastante en pacientes que tienen sobrepeso, ¿no? Es una posición bastante práctica para poder llegar al espacio lumbar, por ejemplo, ¿no? En decúbito lateral, en quienes normalmente hacemos en pacientes obstétricas si es que no nos pueden colaborar, porque si una paciente obstétrica nos puede colaborar sentándose, mucho mejor, ¿no? Porque la barriguita, el abdomen que está aumentado de volumen realmente dificulta para que la paciente pueda encorvar la espaldita, ¿no? Entonces, la posición sentada en estas pacientes nos ayuda muchísimo, pero para la paciente la mejor elección es el decúbito lateral, ¿ya?
La anatomía de este espacio epidural es importante tenerlo presente. ¿Qué es lo que tenemos en este espacio epidural, jóvenes? Tenemos las raíces nerviosas, tenemos grasa, tenemos tejido adiposo, tejido areolar, vasos linfáticos y vasos sanguíneos, jóvenes. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tranquilamente podemos llegar a un vaso sanguíneo, ¿no? Por eso estamos con una jeringa para aspirar. Si estamos en un vaso y aspiramos y sale sangre, retiramos inmediatamente. No ponemos ningún medicamento en espacio peridural o subaracnoideo si es que sale sangre, jóvenes, ¿ya? ¿Por qué? Porque si administramos un anestésico local, ¿qué es lo que podría pasar? A ver, ¿quién se anima a decir? Estamos 78 personas en total. ¿Quién se anima a decir qué es lo que me podría pasar si yo administro un anestésico local directamente en un vaso sanguíneo? ¿Puede producir, doctora, el paciente una hipotensión? Ya, miren, lo que puede producir, jóvenes, puede ser convulsiones en el paciente, jóvenes. Mire, si yo administro una bupivacaína que es cardiotóxica y su concentración realmente puede ser muy tóxica hasta para el sistema nervioso central, se produce convulsiones, incluso, como dices compañero, hipotensión y puede producirse un paro cardíaco, ¿no? Entonces es muy delicado. Por eso siempre aspiro antes de colocar una inyección. Y no siempre en el espacio peridural. Si usted está poniendo una anestesia a nivel local, ha infiltrado, aspire, siempre aspire. Y si en esa aspiración viene sangre, retire o profundice más el tejido, la aguja y vuelva a aspirar hasta que no salga sangre. Bueno, por eso es importante tomar en cuenta el contenido del espacio epidural. Nuevamente con la técnica, jóvenes, funcionamos, ¿no es cierto? Desde la piel, tejido celular subcutáneo, dos ligamentos, supraespinoso, ligamento interespinoso, y vamos atravesando hasta el ligamento amarillo, jóvenes, hasta llegar al espacio epidural. Apófisis espinosa. No se olviden, a nivel lumbar, la apófisis espinosa es diagonal, miren, no es horizontal, está un poco diagonal, ¿no? Entonces tomamos en cuenta todo ello, ¿ya? Los puntos anatómicos siempre el borde superior de las crestas ilíacas o la última costilla. Y en la técnica, ¿no? La aguja, jóvenes, es una 18G, es una aguja gruesa. Por tanto, antes de poner la aguja peridural, siempre infiltramos con lidocaína la piel. Ya hacemos un abón subcutáneo con lidocaína. 1 ml es suficiente, máximo 2 ml. Por tanto, disolvemos y como la acción es rápida, entonces hasta que preparemos y ha anestesiado la piel. Eso nos ayuda a que la paciente nos colabore, ¿no? Porque duele. El mayor punto de dolor está a nivel de la epidermis, jóvenes, ¿no? Por tanto, se introduce la aguja epidural en dirección cefálica hasta llegar al ligamento interespinoso y luego vamos avanzando. Piel, celular subcutáneo, ligamentos supraespinoso, interespinoso, ligamento amarillo y el espacio epidural, ¿no? Una vez que llegamos, vamos a retirar el mandril para poder avanzar y hacer una prueba que es de baja resistencia. Vamos introduciendo lentamente en estos jóvenes. Miren, acá en manos del operador se colocó ya la aguja peridural y se conectó a una jeringa, ¿no? La jeringa puede ir con contenido o sin contenido. Puede ir con aire o puede ir con líquido. Dentro del líquido normalmente utilizamos un anestésico local que es la lidocaína y una burbuja o solución fisiológica que algunos utilizan, ¿no? Normalmente utilizamos lidocaína, pero en esta jeringa solo aire, ¿ya? Al llegar al espacio, miren, al llegar a atravesar el ligamento amarillo y llegar al espacio peridural, se produce una pérdida de resistencia. Este espacio es un espacio virtual, jóvenes. Ya más o menos el contenido es de unos 90 ml de volumen, ¿no? Es un espacio virtual. Al llegar a este espacio virtual, se produce una pérdida de resistencia. ¿Qué quiere decir?
que si usted está conectando el émbolo con la jeringa, vamos presionando lentamente, avanzamos, hay una resistencia al atravesar los tejidos y al atravesar el ligamento amarillo, introducimos al espacio epidural, se produce un corte de esa resistencia, ¿no? Y el émbolo avanza, ¿ya? Nota la pérdida de la resistencia del émbolo de la jeringa. Lo que quiere decir que es espacio epidural. Esta pérdida de la resistencia tiene un nombre, se llama Dogliotti, ya que es el autor quien descubrió esta técnica. Por tanto, avanzamos con la aguja y simultáneamente introducimos un poco de aire en jeringa de 10 ml. Al momento que el aire ingresa suavemente al espacio epidural, ya llegamos al nivel peridural. La otra técnica también se llama, que nos ayuda a llegar y confirmar que estamos en el espacio peridural, se llama la gota colgante de Gutiérrez. ¿En qué consiste? Normalmente esta gota colgante de Gutiérrez la hacemos en las agujas que tienen alitas, son las alas de Weiss, ¿ya? Ponemos una gota de anestésico local en la agujita y vamos avanzando de esta manera. Avanzando, atravesamos el ligamento amarillo, se produce la pérdida de resistencia y la gotita se introduce. Entonces se llega ahí. Por tanto, el principio es la presión negativa en el espacio epidural. ¿Ya? Al colocar una gota del mismo anestésico en la cabeza de la aguja, avanzamos lentamente. En el momento que la gota es absorbida, se ha identificado que se llegó al espacio epidural. ¿Ya? Ahora, ¿de qué factores depende esta anestesia epidural? Del volumen de la solución. Calculamos el volumen de acuerdo a los dermatomas o al peso del paciente. La selección del espacio intervertebral adecuado. Normalmente esta técnica la hacemos en espacio lumbar o torácico para dejar algún catéter o cirugías de mama. También la rapidez de la inyección. Esto se nota mucho más en la anestesia subaracnoidea. La posición del paciente se nota mucho más en la anestesia subaracnoidea, ¿ya? La edad del paciente influye muchísimo, jóvenes. En pacientes de la tercera edad normalmente disminuimos el 25% de la dosis, tanto en anestésicos locales como en anestésicos endovenosos. Y algunos cuadros, por ejemplo, el embarazo, ¿no? Que nos altera hormonalmente varias estructuras, también disminuimos la dosis, ¿ya? Los anestésicos locales, cuando ya hablemos de estos anestésicos locales para el segundo parcial, vamos a hablar de los grupos que existen, de sus dosis y todo ello. Acá utilizamos amidas o ésteres, ¿no? Lidocaína, bupivacaína, levobupivacaína. Tratamos de utilizar cada vez menos cardiotóxicos, ¿ya? Las concentraciones adecuadas, la duración, incluso dependiendo si utilizamos o no un coadyuvante, tanto la adrenalina como un opioide. Por ejemplo, la lidocaína sola nos dura más o menos 1 hora, la bupivacaína 3 horas máximo, la levobupi 3 a 5 horas, incluso si utilizamos algún aditivo, ¿no? ¿Ya? ¿Qué ventajas nos da la anestesia epidural? Nos permite una anestesia segmentaria. Normalmente no tendría por qué presentarse una cefalea postoperatoria, a no ser que tengamos una una punción inadvertida, por ejemplo, de la dura madre, ¿no? Y ahí sí se nos presentaría una cefalea postpunción. Existe menor probabilidad de hipotensión porque existe más bloqueo sensitivo o sensorial en este tipo de técnica anestésica. Lo bueno es que se puede dejar un catéter peridural por más días para una analgesia postoperatoria. Nos dura mucho más que la raquídea. No existen tantas alteraciones tan agudas como la anestesia subaracnoidea. Muy mínimas molestias gastrointestinales, escasa retención urinaria, a no ser que se ponga como un aditivo algún opioide, que sin nos podría causar retención urinaria. No se ve mucha hipotensión, dependiendo si es que no llegamos hasta producir un bloqueo simpático.
Al dejar el catéter peridural podríamos ir viendo hasta cuándo dejar, dependiendo hasta cuándo nos sirve dejar y mantener el catéter peridural. Las desventajas más son de tipo técnico, ¿no? No existe relajación muscular, muy poca, porque no existe bloqueo motor. ¿Y cuándo se nota esto? Por ejemplo, en cirugías de traumatología, por ejemplo, donde se necesita a veces más relajación motora, entonces no tiene tanta relajación la paciente. En cirugías de abdomen, por ejemplo, ¿no? Necesita grandes volúmenes de líquido en comparación con la anestesia supraracnoidea. Lastimosamente existe el peligro de perforar la dura madre porque se encuentra cerquita ahí, jóvenes. Se podría producir una hemorragia dentro del espacio epidural por lesión de algún vaso causado por la aguja o por el catéter, pero eso evitamos porque siempre vamos aspirando, jóvenes, por eso es aspirar, ¿no? A veces el bloqueo segmentario es incompleto, algunos pacientes se quejan de dorsalgia al momento de realizar la técnica, ¿no? También dentro de las complicaciones podría haber secuelas neurológicas porque la aguja es de un diámetro bastante considerable. Puede haber la punción inadvertida de dura madre, como les dije, hipotensión, a veces convulsiones si es que se administra el medicamento en vaso, ¿no? Cuadros de anafilaxia muy raro, pero se describió. En algún momento, jóvenes, si se corta el Zoom, nos vamos a volver a conectar, ¿ya? Por si acaso. Seguimos con las complicaciones, ¿no? En caso de que se produzca cefalea, por ejemplo, función dural, se lo trata ya sea de manera conservadora o de manera intervencionista. Infecciones que podría producirse, pero eso se evita porque el material es totalmente estéril. En algunos pacientes se describió un hematoma epidural, pero por eso tenemos realmente protocolos para realizar esta técnica. No se realiza en cualquier paciente, ¿no? Tenemos que tener laboratorios de control. Y en pacientes que tienen alguna alteración en la coagulación, ni se toca columna, jóvenes, no es todo endovenoso, ¿ya? ¿Qué contraindicaciones, como les dije? Que el paciente niegue la técnica después que se le explica es una contraindicación absoluta. Ya luego el paciente que tiene algún tipo de lesión central, por ejemplo, ¿no? De que no colabore, entonces también pacientes psiquiátricos no los tomamos en cuenta, ¿no? Paciente con algún tipo de hipertensión intracraneal tampoco. Hipersensibilidad a anestésicos locales tampoco, artritis o deformidad espinal tampoco, alteraciones en la coagulación tampoco, jóvenes, extremos de la edad tampoco, infección localizada en el sitio de punción tampoco. Si el paciente en algún momento le dice, doctor, me duele la espalda, no toquen su espalda, jóvenes, no toquen hasta demostrar si tiene alguna alteración, ¿ya? Existen otras técnicas para dar anestesia. Pacientes psiquiátricos, septicemia, shock hemorrágico severo, no se toca. Bueno, y seguimos con este tipo de anestesia. Ya en un momento más se va a cortar el Zoom y nos vamos a volver a conectar, jóvenes. Bueno, voy a seguir desarrollando, pero hasta este momento espero que vayan captando todo lo que estamos hablando de la técnica. Es una técnica muy interesante, ayuda bastante para ciertas cirugías, tiene sus indicaciones precisas. Siempre, siempre, jóvenes, revisar al paciente antes de poner cualquier técnica, revisar. Para eso está la visita preanestésica, para revisar laboratorios, valores y ante todo, jóvenes, la clínica del paciente, ¿no? Siempre la clínica es lo que nos manda. Hoy por hoy hay bastantes medicamentos anestésicos. Dentro de los que utilizamos para esta técnica está la butivacaína, que se usa aún, pero es cardiotóxico aún.
El menos cardiotóxico es la levobutivacaína, la ropivacaína, que bueno, ya se utiliza y esperamos que ya vaya cambiando todo esto y ya utilicemos mucho más la lidocaína como anestésico local. Bueno, jóvenes, se va a cortar el Zoom y nos volvemos a conectar en un momento. ¿Ya? Está bien, doctora. Estamos 81 personas, vuelvan a ingresar todos, por favor. Nos falta muy poquito para terminar. Doctora, una preguntita. Dígame. ¿Quién habla? Antes de que habla, Rolando, doctora. Sí. ¿Es lo mismo anestesia regional que una anestesia local? ¿Es lo mismo, doctora? No, la anestesia local es la que pones en la piel. Esa es la anestesia local. La anestesia troncular va directo. Pregunta. ¿Me escuchan? Sí, doctora, pero se escucha como eco. Como en eco, ¿no? Como en eco, ¿no? A ver. Sí, para... Doctora, creo que es porque tiene su celular y la compu conectada y abierto el micrófono. Ya. A ver, voy a hacer un ratito. Hoy por hoy utilizamos la bupivacaína, la levobupivacaína, la lidocaína, la ropivacaína, ¿no? Esta técnica definitivamente es muy utilizada y como ya les decía, ¿no? Se produce más un bloqueo sensitivo que un bloqueo motor. Ya en la anestesia subaracnoidea les comenté que el bloqueo motor es muy marcado. En esta es el bloqueo sensitivo. ¿Y qué fibras nerviosas va a bloquear? Las más delgadas, jóvenes, las más delgadas. Y dentro de las más delgadas están las fibras B, ¿ya? Esas son las más delgadas. Las fibras A son las más gruesas, esas no van a bloquear, ¿no? Entonces es un bloqueo sensitivo. ¿Qué quiere decir? Que el paciente no tiene dolor, pero mueve las extremidades, jóvenes. ¿Ya? Entonces va moviendo las extremidades. Otro detalle que quiero mencionarles también es a nivel del ligamento amarillo. Ya el ligamento amarillo es este ligamento que va a recorrer desde la parte cervical hasta la parte sacra, ¿no es cierto? Y tiene diámetros más engrosados. Por ejemplo, a nivel lumbar es el diámetro más engrosado que tiene el ligamento amarillo, ¿no? De 5 a 6 milímetros, ¿no? Es así que por eso a nosotros al introducir escuchamos cuando se atraviesa, ¿no? El chasquido que produce la introducción de la aguja. Ya a nivel cervical es muy delgado y a nivel caudal también va disminuyendo su diámetro, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta, ¿no? Los efectos fisiológicos de esta técnica normalmente va acompañado al volumen y al nivel que se va a alcanzar. Como ya les decía, a nivel T4, que es acá, nos produce bloqueo simpático. Y al producir un bloqueo simpático, la hipotensión en el paciente es marcada. Y si nos produce hipotensión, la parte cardiovascular va a estar afectada, ¿no es cierto? Con disminución de la frecuencia cardíaca y todo lo que conlleva todo esto, ¿ya? A nivel respiratorio, también se podría afectar. Vemos más a nivel respiratorio en embarazadas. No se está viendo la pantalla, doctora. No, ya no les muestro, les estoy aclarando directamente. Ya. Muchas gracias, doctora. Disculpe, ¿será que puedo aceptar a mis compañeros en la sala, por favor? Ya. Gracias. A ver.
Admitir. Ya están admitiendo. Ya se está admitiendo. Entonces, son pautas que hay que ir tomando en cuenta con esta técnica anestésica, ¿ya? A nivel gastrointestinal, por ejemplo, es mínimo lo que va produciendo. Ahora, si va a haber hipotensión, sí, el paciente va a acompañar a náuseas, por ejemplo, ¿no? Admitir todo. Bueno, ¿no? En los medicamentos que podemos utilizar en esta técnica están los anestésicos, bueno, aparte del anestésico local, podemos utilizar opioides, ¿no? Dentro de los opioides utilizamos el fentanilo o la morfina. Esto con el objetivo de dar una analgesia posoperatoria en el paciente, ¿no? Vienen las dosis ya establecidas para la administración o vasoconstrictores como la adrenalina en mínima proporción, ¿ya? Que ya viene diluido para la administración en los pacientes. Finalmente, como siempre les digo, realizamos esta técnica, se produce la cirugía, ¿no es cierto?, el periodo del mantenimiento y termina la cirugía y la anestesia también termina. Después de quirófano siempre llevamos al paciente a recuperación. ¿Y cuándo damos de alta a un paciente que ha tenido una anestesia conductiva? A ver, ¿quién se anima a explicarme? ¿Aló, me escuchan? Sí, doctora, en la etapa de recuperación, ¿no, doctora? Exactamente, en la recuperación. ¿Cuándo damos de alta a un paciente con anestesia conductiva? Puede ser anestesia peridural o anestesia subaracnoidea. ¿Cuándo damos de alta? Cuando recupera todos sus signos vitales, digamos, como debería estar antes de la... O sea, bien paradito, bien sin dolor, sin nada. Ahí lo podemos dejar, digamos, de alta. La hemodinamia. Ya. Y precisamente en este bloqueo, ¿qué es lo que esperaríamos? Miren, hemos producido, por ejemplo, un bloqueo, ¿no es cierto? Un bloqueo más sensitivo en este paciente que motor, pero igual existe el bloqueo motor. Y en una anestesia subaracnoidea, el bloqueo motor, jóvenes, es marcado. El paciente no puede mover ni mueve los dedos. Entonces, ¿cuándo daríamos de alta a un paciente? Cuando este paciente está totalmente recuperado. Y para esto nosotros tenemos la escala de Bromach, ¿no? Como en algún momento se les explicó, la escala de Bromach, ¿ya? Que es una escala que nos da la pauta de la recuperación del bloqueo motor por anestesia neuroaxial, tanto para la peridural como para la subaracnoidea. ¿Ya? Esta escala, cuando tiene un bloqueo completo el paciente, cuando no mueve ni los dedos ni nada, el bloqueo es completo. Pies y rodillas inmóviles. Nos da una puntuación de 2 cuando el paciente mueve solamente los piecitos, es un 2. Un 3 cuando el paciente puede doblar la rodilla. Y un 4 cuando el paciente dobla la rodilla, mueve los pies. Idealmente al paciente se le da de alta cuando está en una escala de Bromach de 3 a 4. Pero con 1 y 2 no se lo manda a su pieza. ¿Por qué? Porque si existe este bloqueo motor, al momento de trasladar al paciente puede haber cualquier complicación. Al momento de pasar, como el paciente no mueve las piernas ni nada, se podría producir algún tipo de lesión, desde una fractura, un esguince o cualquier cosa, o un cambio de posición, porque todavía está con una anestesia, entonces podríamos alterar a nivel general en el paciente. Por eso es importante que el paciente esté en recuperación y esté recuperado, ¿no? Cuando se realiza una técnica anestésica, tenemos el control de esta escala para poder dar de alta al paciente. Bueno, y con esto
ya terminaríamos lo que es la anestesia peridural. Por tanto, en la anterior clase y en esta clase hemos hablado de la anestesia conductiva, que se llama, ¿no? La anestesia conductiva que toma en cuenta lo que es la anestesia subaracnoidea y la anestesia peridural. La anterior clase hablamos de la anestesia subaracnoidea y ahora hablamos de la anestesia peridural. Bueno, ¿alguna pregunta? Ahí mismo, doctora, entraría la anestesia troncular, ¿verdad? Esa es la anestesia. En sí es el neuroeje. De la anestesia troncular o la anestesia de plexos nerviosos, eso es la anestesia regional, ¿ya? Esta anestesia de las que le estoy hablando es la anestesia en el neuroeje, en el raquis. Ah, ya, doctora. Este es en el raquis y el otro es a nivel troncular, ¿no, doctora? Pero ambos son regional. Exactamente. Ah. Claro, regional, por regiones, ¿no? Este es en el neuroeje, ¿ya? Por eso es importante, por ejemplo, tomar en cuenta las contraindicaciones, las indicaciones, ¿no? De esta técnica. Gracias, doctora. Bueno, respecto al examen, todavía no tenemos la autorización para tomar, pero una vez que ya se acepte, entonces lo primero que va a hacer ya es realizar nomás el examen, ¿no? Va a ser un día lunes, en el horario que nos toca, pero se les va a avisar, ¿ya? Pero de todas maneras ya tienen el temario para estudiar. Hola. Bien, doctora. Entonces el tema de anestesia local entraría para el segundo parcial, ¿no, doctora? Sí. Para el segundo parcial. El examen es de todo lo que hemos avanzado, ¿ya? De lo que se avanzó en clase. Eso es el examen. En este momento ya me van a pasar la lista de todos los que han ingresado a la clase, ¿no? Todos están con nombres, muy bien. Bueno. El objetivo de estas clases, jóvenes, es darles un pantallazo de lo que significa anestesiología, ¿no? Si bien ustedes al año ya van a terminar la carrera, luego van a ser internado, ahí van a tener el contacto con varias especialidades. Entonces es importante que vayan conociendo, ¿ya? Ese es el objetivo. Doctora, faltan las ¿Alguna pregunta? retroalimentaciones del grupo 4 y 5, por si acaso ya están preparados. ¿Están preparados? ¿Comienzan? Si están preparados, lo pueden dar en 10 minutos. Un grupo, 10 minutos el otro grupo, jóvenes. Pilar lo va a anotar, ¿ya? Va a anotar quiénes son. El grupo 4, chicos, María Lisbeth. Buenas tardes, doctora. ¿Me puedes Buenas hacer tardes. anfitrión para compartir la pantalla? ¿Cómo hago para hacer anfitrión? O creo que puedo compartir. Necesito su permiso. Inténtelo. No, necesito su permiso para compartir la pantalla. Ya. A ver. Creo que en la sección de seguridad se puede dar los permisos correspondientes. Ya.
una opción de seguridad, me dicen, ¿no? De todas maneras, a ver, mientras voy activándolo, puedo ir hablando. Bien, doctora. ¿Podría también aceptar a una de mis compañeras que no logró entrar? Creo que estaba en sala de Ahora, espera. Abigail, ¿no? Sí. Ya está. Bueno. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el grupo 4. Vamos a retroalimentar el tema de anestesia conductal y parte de la anestesia conductal, anestesia subaracnoidea. Me presento, soy Andrés Pacheco y voy a comenzar retroalimentar. Uy, okay. Creo que ya. ¿Se puede ver? Se puede ver. Gracias. Sí, se ve. Bueno, como parte del índice de retroalimentación de este tema, vamos a hablar 5 puntos muy importantes. El primero, lo básico, definir anestesia conductal, definir anestesia subaracnoidea y un poco hablando a generalidades de anatomía, ¿no? Tanto de la columna vertebral, la médula espinal y el líquido cefalorraquídeo. Bien, definiendo anestesia conductal, vamos a interpretarlo como una técnica bastante importante de conocimiento tanto para un médico general como para especialistas en anestesiología, ¿no? Se lo define como el bloqueo caudal mediante una inyección de un fármaco a través del hiato sacro que provoque las 4 propiedades que hemos hablado de anestesiología, ¿no? Relajación muscular, disminución del dolor, ¿no? Y entre la anestesia conductal vamos a tener 2 técnicas, tanto la inyección subaracnoidea como la que hoy se habló, la epidural. Clasificando anestesia regional, vamos a tener el bloqueo espinal, epidural y caudal y el bloqueo de nervios periféricos. Pero hoy nos vamos a basar acerca de el bloqueo subaracnoideo o subdural, también llamado. Un poco hablando de anatomía, recordamos que la columna vertebral está conformada por vértebras, en total 33 vértebras, ¿no? Son 7 vértebras cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacras y 4 coxígeas. Que morfológicamente la estructura de la vértebra, la mayoría está compuesta por un cuerpo vertebral, 2 pedículos que van a formar lo que es el conducto medular y 2 láminas. El canal espinal tiene como límite los cuerpos vertebrales en la porción anterior. A los lados están los pedículos de cada vértebra y unidas entre sí da el conducto. Y por detrás está la lámina. Las apófisis sirven simplemente para unión de músculos y ligamentos, ¿no? Y lo más importante aquí recalcar es que la articulación de cada vértebra va a dar la formación de lo que nosotros conocemos como el agujero intervertebral. ¿Qué va a pasar en este agujero intervertebral? Van a pasar las raíces anteriores y posteriores de las raíces nerviosas, ¿no? Para formar los nervios espinales. Las 12 vértebras torácicas se articulan correspondientemente con las costillas y las vértebras sacras se unen al hueso sacro, ¿no? Todos respetando igual sus agujeros intervertebrales. Conozcamos a la primera vértebra llamada atlas, que su característica es diferente a las demás, ¿no? No tiene un cuerpo y se articula con la base del cráneo y con la segunda vértebra cervical. Ahora es muy importante esto acerca de la forma en la que tiene la columna vertebral, en forma de una doble C, ¿no? Convexidad anterior en las regiones cervical y lumbar, o como lo llamó la doctora, una lordosis cervical y lumbar, con cifosis dorsal y sacra.
Esta es la estructura que la mayoría de las vértebras tienen, ¿no? Un cuerpo, una pedículo, que van a formar, como ven al medio, el conducto vertebral o medular. Y aquí vemos el pedículo que van a formar cuando se unan las vértebras el agujero intervertebral, que es lo más importante. Bien, anatomía de la médula espinal, vamos a conocer que va a traspasar por todas las vértebras a través del conducto vertebral y va a estar cubierta por membranas, son 3 membranas. También va a estar compuesta por tejido graso y plexos venosos. Las membranas van a ser la pía madre, la aracnoides y la dura madre. La pía madre va a estar en relación adherida, como lo mencionó la doctora, en la médula espinal, y la dura madre con la aracnoides, que es mucho más gruesa y densa. Y va a estar bañada en un líquido cefalorraquídeo, tanto en el espacio subaranoideo como en los espacios epidural, como lo mencionó aquí. El espacio subaranoideo va a estar formado por la pía madre y el aracnoides, ¿no? El espacio subdural va a estar conformado entre la dura madre y el aracnoides. Y el espacio epidural entre la dura madre y el ligamento amarillo. Entonces, lo de relevancia clínica en este tipo de anestesia conductal va a ser el espacio epidural y el espacio subaracnoideo. La médula espinal se extiende de longitud cefálica caudal hasta en adultos en la vértebra L1, ¿no? Y en niños en L3. Luego, cuando se va desarrollando el infante, la médula espinal va desarrollándose en forma superior, ¿no? De forma hacia arriba, hasta llegar a la L1. Como mencioné, las raíces nerviosas van a salir de la médula espinal a través del agujero o de los agujeros intervertebrales, ¿no? Es de característica mencionar que van a haber 8 ganglios o nervios espinales. Esto es debido a que los nervios van a salir por arriba de la vértebra, en la porción superior, ¿no? Y a partir de las vértebras torácicas van a salir por debajo. Es por eso que de las T, de las L y las S van a ser correspondientes al número de vértebras, ¿no? A diferencia de las cervicales, que van a ser 8. Y esto es importante a nivel de la L1, para adelante se van a juntar todas las raíces nerviosas formando una red nerviosa llamada cauda esquina, ¿no? O cola de caballo. Aquí. Y la relevancia en anatomía o saber anatomía es saber interpretar y ponerla en práctica, ¿no? ¿Por qué funcionamos por debajo de la L1 y la L3? Es debido porque no hay presencia de médula espinal y podemos evitar complicaciones, ¿no? Al tener un traumatismo a nivel de esta estructura del sistema nervioso central. Las lesiones a nivel de las redes, ¿no? De las raíces, no son muy frecuentes, son improbables, pero no imposibles. ¿Por qué? Va a depender mucho de la técnica que maniobre el cirujano. Bien, hablando un poco de irrigación, la irrigación va a estar dada generalmente por la arteria espinal anterior única y la arteria espinal posterior, ¿no? Son 2 arterias espinales posteriores. La arteria espinal anterior única van a ser de la base del cráneo y va a descender por toda la superficie anterior de la médula, dando irrigación al 2/3 de la médula anterior. Y la arteria espinal posterior, las 2, van a irrigar el 1/3 anterior y posterior. También van a recibir irrigación adicional por medio de subyacentes, tanto de la arteria aorta abdominal como, por ejemplo, la arteria adangio, ¿no? O arteria radicular magna, que su característica principal es que es unilateral, solo va a haber en un lado, mayormente en el lado izquierdo, nutre el 2/3 de la médula espinal inferior, como ven en la imagen,
y está relacionada con un síndrome llamado síndrome de la arteria espinal anterior. Bueno, hablando del líquido cefalorraquídeo, hemos dicho que es el que baña, ¿no? Toda la médula espinal y las meninges. Está compuesta principalmente de agua, pero también están otros nutrientes como son la glucosa, las proteínas, electrolitos y neurotransmisores. El ser humano, según el dato sacado de anestesiología de Morgan, nos da de 100 a 160 mililitros, ¿no?, de volumen de líquido cefalorraquídeo, aunque según la bibliografía puede variar, ¿no?, entre 130 a 150 ml también. Generalmente hemos creído que se ha considerado que el líquido cefalorraquídeo era producido por los plexos coroideos y después pasaban por los ventrículos, ¿no? De ahí al espacio subaracnoideo, donde era absorbido por las granulaciones aracnoides. Más esta teoría, según la anestesiología clínica, nos indica que no está completa, o quizás esté incorrecta. Básicamente nos dice que no solamente están implicadas esas estructuras, también están implicadas los capilares de la corteza cerebral, los capilares que bañan toda la médula espinal y también el flujo linfático. Aquí vemos. Los capilares de la parénquima cerebral y la médula espinal, el sistema linfático, cumplen un circuito no unilateral, sino bidireccional, para reabsorber y producir líquido cefalorraquídeo, ¿no? Y también existe un mezclado, porque recordemos este líquido es ¿cómo se llama? Está súper mezclado, ¿no? Y está producido por el sistema de bombeo del corazón. Bueno, esto es solamente generalidades de anatomía de la columna vertebral y la médula espinal. Muy bien, Andrés. Es importante tomar en cuenta todo esto porque definitivamente con esta técnica anestésica nosotros llegamos directamente, jóvenes, a tener un contacto directo, ¿no?, en la técnica anestésica subaracnoidea con el líquido cefalorraquídeo, por ejemplo. Y en la técnica epidural directamente vamos al espacio epidural donde están las raíces nerviosas, donde está la parte vascular y varias estructuras, ¿no?, que tenemos que tomar en cuenta. Gracias, doctor. Y esto hablando de un paciente normal, ¿no? Por ejemplo, hay alteraciones, como comentaba su compañero, ¿no? Alteraciones que vienen a nivel de la irrigación, por ejemplo, de la médula, y alteraciones congénitas, por ejemplo, que ya vienen acompañadas, ¿no?, en el paciente. Bueno, ¿algo más que decir? Sí, doctora, continuamos todavía con la exposición. Perfecto. Bien. Continúe. Ya. Bueno, creo que ya se ha mencionado acerca de la irrigación medular espinal, ya ha mencionado que la médula espinal está irrigada por una arteria espinal anterior y por dos arterias espinales posteriores, ¿no? Pásalo, por favor. Siguiente. Ya. Acerca de las meninges, también ya se ha mencionado. Perdón, traten de resumir un poquito más, por favor. ¿Ya? Sí. Acerca de las meninges, también ya se ha mencionado que de adentro hacia afuera es la pía madre, aracnoides y dura madre. Y tenemos tres espacios importantes, que son la subaracnoide, la epidural y la subdural. Siguiente. Ya, las fibras nerviosas. Las fibras nerviosas se clasifican en fibras nerviosas tipo A, B y C, y también se van a clasificar según el contenido de mielina y la velocidad de conducción que éstas tienen. Entre las fibras mielinizadas tenemos las fibras de tipo A, B y C, y las amialínicas están las fibras tipo C. Ya, a través de estas fibras son
las señales que se van a transportar son propiocepción, contracción musculoesquelética, tacto y presión, transmisión motriz, los usos musculares y dolor, ¿no? Y entre las fibras de tipo B tenemos simpático, que son los preganglionarios. Entre las fibras de tipo C, que son las mielínicas, transportan señales de dolor lento, picor, temperatura, tacto grosero. Estas son las más numerosas y también son las que tienen menor diámetro y son de menor velocidad, como dice, son lentas. Siguiente. Ya, secuencia de bloqueo. Las fibras delgadas se bloquean más rápido. Las fibras de tipo B son las más delgadas. Al iniciarse el bloqueo, el paciente siente calor en la zona de inyección de la anestesia. Ya se ha mencionado que son las fibras de tipo B que transportan dolor y temperatura. Las fibras de tipo A, gamma, transportan propiocepción. Las fibras de tipo A, beta, presión moderada, y las de alfa, son motoras, ¿no? Pueden tener movilidad con analgesia absoluta. Siguiente. Ya, eso es todo. Buenas tardes. Bueno, siguiendo con la exposición, el bloqueo regional o anestesia regional, su objetivo es una técnica que se utiliza para eliminar las sensaciones de una región del cuerpo al administrar un anestésico local en la proximidad de la médula espinal, o anestesia regional neuroaxial, o de los troncos en los nervios periféricos o bloqueos nerviosos. Además, bloquea la transmisión nerviosa de esa zona, consiguiendo una excelente analgesia y relajación muscular, permitiéndonos así realizar los procedimientos quirúrgicos. Entre los beneficios que tenemos es que es una alternativa a la anestesia general en casos que son apropiados. También se puede usar como analgesia postoperatoria o para el manejo del dolor crónico o agudo. Igual reduce la morbilidad postoperatoria, también reduce la incidencia de trombosis venosa y de embolia pulmonar, sobre todo en pacientes de alto riesgo con complicaciones cardíacas. Igual permite el retorno más rápido de la función gastrointestinal después de la cirugía, disminuye el estado de hipercoagulabilidad y también mejora la oxigenación. Siguiente, por favor. La anestesia raquídea es también llamada espinal o subaracnoidea. Consiste en la colocación de un anestésico local en el espacio subaracnoideo por medio de una aguja de calibre delgado, a través de un espacio entre dos apófisis espinosas de la columna vertebral. Esta, como vemos en la imagen, atraviesa estructuras como la piel, tejido subcutáneo, los ligamentos, el espacio epidural, la dura madre, la aracnoides, y debe llegar al líquido cefalorraquídeo, donde ahí inyectamos el anestésico y este se distribuye penetrando estructuras neurales, logrando así el bloqueo sensitivo y motor. Debemos recordar que el espacio real del canal medular se encuentra entre la aracnoides y la pía madre, y que contiene el líquido cefalorraquídeo, nervios espinales, la red de tejido conjuntivo, los ligamentos ya mencionados. Siguiente, por favor. Aquí vemos en la imagen en qué posición debe estar primero el paciente. Puede ser de cúbito lateral derecho o izquierdo o en posición de silla de montar. Debemos tener parámetros como el borde superior de las cretas ilíacas a nivel de la L4. Recordar que el final de la médula espinal en el adulto es en la L1 y en los niños en la L2 a L3. Igual el borde inferior de la última costilla, L2, y el borde inferior de la escápula, que es el C7, y recordar que toda punción por encima de esta altura genera lesión. El lugar de preferencia está entre la L3 y L4. Como se mencionó en la anterior clase, las primeras fibras en bloquearse debido a su sensibilidad son las fibras sensitivas, delgadas y amelínicas. Se debe tener en cuenta que la hipotensión es predominante debido a la venodilatación más que a una dilatación arterial. También para lograr este tipo de anestesia, como dije, se debe perforar la dura madre y el espacio subaracnoideo obteniendo flujo libre. Se debe medir el nivel de bloqueo buscando cambios más en la percepción de la temperatura, más que cambios en el dolor al paciente. Siguiente, por favor. Ya. Mi nombre es María y les voy a reconocer qué son los dermatomas. En este caso están ubicados en la región de la piel,
que están inervadas por zonas de nervios sensitivos somáticos, los cuales están asociados con un solo ganglio sensitivo del nervio espinal. Entonces, embriológicamente, se originan de los somitas del tubo neural, que estos se van a llegar a formar en el día 26 de la gestación, ¿ya? Tenemos aquí la clasificación de los dermatomas, que son cervical, torácico, lumbar. Hola. Hola. Doc, parece que se le fue el internet. ¿Se le fue el internet, no? Sí. Bueno. ¿Podemos exponer nosotros? Jóvenes. Doc, realmente, jóvenes, disculpen, realmente me encanta verlos, el interés que tienen en desarrollar estos temas, ¿no? Ahí yo veo realmente lo que el interés, ¿no? Y las ganas que tienen en aprender. Voy a hacer un paréntesis. Uno de sus compañeros, Cristian Salas, me pregunta, una pregunta muy interesante, ¿no? Ya, se cortó mi internet, pero sí. Ya continuando, siguiente. Un segundito, por favor. Un segundito, por favor. Ya, disculpa, doctora. Escúchame, un momentito. ¿Me escucha, no? Me escucho, doctora. Me escucha, un ratito. Ya, un momentito, por favor. Mientras tanto, estoy hablando sobre una pregunta que hizo uno de sus compañeros, Cristian Salas, del grupo A5. Entonces, él me pregunta, ¿no? Traten de poner las preguntas al grupo, jóvenes, ya, para que todos sus compañeros lo vean. Él me pregunta, ¿no? Si existe algún antídoto en caso de toxicidad a los anestésicos locales. Eso es interesante, jóvenes. Yo les hablé de los antídotos, ¿no? Antídotos de opioides, por ejemplo, antídoto del Ceborane, por ejemplo, el Dantrolene. ¿Y qué pasa si produzco una toxicidad con los anestésicos locales? ¿Alguno conoce algún antídoto? En la lidocaína, por ejemplo, jóvenes, no existe el antídoto, ¿no? Nosotros esperamos y actuamos directamente, clínicamente con el paciente. Si produce una hipotensión, utilizamos vasos antiarrítmicos, pero en las amidas, como es la bupivacaína, sí existe el antídoto, ¿no? Y utilizamos una infusión de lípidos al 20%. Ya cuando avancemos, Cristian, los anestésicos locales, ahí les voy a explicar con mayor detalle esto de la infusión de lípidos. Bueno, puede continuar María. Ya, gracias, doctora. Siguiente. Ya, entonces aquí vemos la clasificación de lo que son los dermatomas, cervicales, lumbares, sacros y torácicas, ¿no? Pueden, si quieren, sacarle captura. Vamos a hablar lo más rápido posible, ¿ya? Siguiente diapo. Ya, en las técnicas, por ejemplo, las técnicas para la anestesia raquidia, lo que hacemos primero es la preparación. Estos sí necesitan tener todo el material que les estoy explicando, todo listo, ¿ya? O por lo menos, si es que no van a hacer, entiendan lo que se está haciendo, entiendan lo que puede producirse en el paciente, ¿no? Es muy importante saber eso, ¿ya? Continuar, María, ¿no? Tengo que hacerle... Sí, doctora, a mí, por favor. Dame el permiso. Andrés, ¿a usted le hago todavía? Sí, doctora. A usted, ¿no, Andrés? Bien. No hay de qué. Ya, primero con las técnicas de la anestesia, lo que vamos a necesitar es primero la preparación de los materiales, primero la aguja, que es para la punción raquidia, necesitamos jeringuillas, recipiente para el antiséptico, gasas o también lo que es un apósito. Entonces, un apósito va a contener gasas y en su alrededor contiene una lámina adhesiva que es más fácil para, por decir, pegar en lo que es en la piel del paciente. Luego necesitamos una pinza, campos perforados y guantes. Entonces, en esta imagen lo que observamos, tras una correcta desinfección y manteniendo una técnica estéril, lo que se va a proceder
es a la infiltración de un anestésico local en la piel y en el tejido celular subcutáneo. Siguiente. Ya. Y en esta segunda imagen que observamos, que está en el lado izquierdo, mano izquierda, esta imagen, vamos a observar lo que es una punción de lo que es la aguja y se va a introducir a través de él, en la aguja raquídea, se va a atravesar en las siguientes estructuras. Primero vamos a atravesar lo que es la piel, luego el tejido celular subcutáneo, el ligamento supraespinoso, interespinoso ligamento amarillo, el espacio peridural, la dura madre, la aracnoide y atravesamos sobre lo que es el espacio subaracnoideo donde nos encontramos con el líquido cefalorraquídeo. Entonces, en la otra imagen, lo que ya vemos, la que la doctora está agarrando lo que es la aguja, se va a introducir o inyectar lo que es un fármaco anestésico. Entonces, el fármaco anestésico puede ser una ropivacaína, una levobupivacaína, una bupivacaína. Entonces, lo cual se le va a agregar. Y luego de esto se retira, ¿no?, la aguja raquídea y se finaliza con la colocación de un apósito. Siguiente. Ya, esas son las estructuras en las que atravesamos, eso ya les expliqué, lo que son la piel, el tejido celular subcutáneo y así sucesivamente. Siguiente. Esto es súper importante. En esta imagen lo que observamos en esta primera aguja, va a estar introduciéndose o va a atravesar lo que es por fuera de la dura madre. Y se va a estar colocando una anestesia epidural. Entonces, para aprender los sinónimos, una anestesia epidural es también conocido como una peridural o extradural. Y ahora, en esta otra jeringa, que está superiormente, se trata de un anestésico intradural o también conocido como anestesia raquídea o espinal. Entonces, la anestesia raquídea va a estar sí o sí atravesando la dura madre hasta llegar hasta el espacio intradural. Por eso se le llama anestesia raquídea o anestesia intradural. Eso. Siguiente. Bueno, continuando con la exposición, están las indicaciones como el procedimiento quirúrgico a nivel de la región abdominal. También está el procedimiento quirúrgico a nivel de los miembros inferiores en patologías cardíacas, respiratorias y hepáticas. Siguiente, por favor. Luego están las contraindicaciones. Estas pueden ser bien absolutas o relativas. En las absolutas encontramos el rechazo del consentimiento del paciente, hipertensión endocranial, afección neurológica evolutiva, hipercoagulabilidad, infección cutánea local, estado de shock, alergia y septicemia. Ahora, en las contraindicaciones relativas está la inestabilidad psíquica del paciente, una fiebre de origen desconocido y también si es que el paciente está siguiendo un tratamiento con aspirina, neuropatía periférica y una cirugía de más de 2 horas o de duración incierta. Siguiente, por favor. Y por último están las complicaciones relacionadas con los materiales y la técnica. Entre ellos están el dolor de espalda, cefalea postfunción dural, la injuria nerviosa, el sangrado, la aracnoiditis, que puede ser bien infecciosa o no infecciosa, y la meningitis. Siguiente, por favor. Y eso sería todo. Gracias. Bueno, muy bien, doctores. Entonces, sus compañeros hicieron una revisión de lo que es la anestesia subaracnoidea, ¿no es cierto? Para todo ello, siempre se conoce al paciente antes. El paciente sí tiene su visita preanestésica, preoperatoria. Normalmente hacemos incluso una semana antes, ¿no? Para tener laboratorios, todo lo más actualizado posible. Porque pinchar una espalda, jóvenes, con una alteración de la coagulabilidad no se la realiza, ¿no? Incluso tenemos parámetros, ¿no? Como una actividad mayor del 70% y varios parámetros para antes de tocar la espalda, ¿no? Porque como ven, en estos espacios existen vasos sanguíneos, ¿no? Imagínense tener un hematoma a nivel epidural.
terrible, ¿no? Entonces, por eso evitamos cualquier tipo de alteración en la coagulabilidad, no tocamos espalda. No tocamos espalda si el paciente tiene alguna alteración psiquiátrica, por ejemplo, ¿no? Si el paciente rechaza el procedimiento después de haberle explicado los beneficios, todo, rechaza, no se toca la espalda, ¿no? Ahora, si el paciente tiene algún tipo de lumbalgia, también. ¿Por qué? Bueno, y como vieron, hay indicaciones, contraindicaciones. El preparado del material es muy importante. Ahora, obviamente, pinchamos espalda, pero, jóvenes, la máquina de anestesia, la parte de vía aérea, medicamentos, tiene que estar listo también. Bueno, ¿existe alguna pregunta? ¿Alguna acotación? Bueno, y una recomendación, ¿no? En el examen va a haber preguntas abiertas, preguntas de selección múltiple, falso, verdadero, ¿no? Traten de hacerlo, enfóquense en su examen, es prohibido copiar, ustedes saben, ¿ya? Entonces, una vez que tengamos la autorización, se va a tomar. Pero se les va a hacer conocer antes, ¿ya? Bueno, jóvenes, el otro grupo lo va a revisar en la próxima clase, ¿ya? Va a ser la parte de retroalimentación. Habiliten sus cámaras, por favor, antes de irnos. Muy bien. Perfecto, jóvenes. Cuídense mucho, vayan estudiando y nos vemos la próxima clase, ¿ya? Esperamos que ya sea presencial. Hasta luego, Hasta doctora. luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego, cuídense, ¿ya? Hasta luego.